Saludos a todos en este nuevo video. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta con ustedes. Disculpen, realmente ha pasado una semana o más de una semana desde que subí mi último video. He estado un poco enfermo esta pasada semana. Sin embargo, he podido ponerme al día sobre, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo en el conflicto sirio. Y sin duda les tengo un banquete increíble de noticias. Muchos acontecimientos han estado pasando por esta pasada semana y media en Siria, y en este mapa no solamente lo vamos a evaluar, sino que les voy a estar informando sobre todas estas cosas muy interesantes que están aconteciendo en el conflicto sirio. Eso es número uno. Número dos, para todos aquellos que también me han escrito con relación al libro que acabo de publicar, el cual pueden encontrar aquí abajo, tanto en edición Kindle como también en tapa blanda, el cual está publicado en Amazon. Pues pueden entrar a este link y encontrarlo. Como les comenté previamente, es un libro en el cual básicamente hablo sobre, o básicamente es una recopilación de todas las columnas que he publicado en varios periódicos, tanto en Israel como en México, como en Puerto Rico, como en Argentina, en Chile y en otros países. Y es básicamente una recopilación de estas columnas. Los temas de estas columnas varían en tópicos, ¿verdad? No solamente con relación al conflicto sirio, pero sino también hablan sobre el conflicto israelí-palestino. Hablo también sobre, por ejemplo, la situación política en Turquía, en Cataluña, en Europa en general, ¿verdad?, la elección del presidente Trump. Y hablo sobre muchos más asuntos. O sea, hablo también sobre Venezuela, asuntos en Latinoamérica, asuntos en Asia, el restablecimiento de relaciones oficialmente diplomáticas, entre comillas, entre China y el Vaticano. Eh, Sin duda es un manjar de texto. Les recomiendo a todos que lo puedan comprar. Realmente, a los que me estado diciendo que estoy haciendo promo, sí, estoy haciendo promo porque realmente creo que el costo por el cual lo estoy vendiendo es muy bajo. No gano casi nada con esto, pero realmente me parece que la información que está contenida en este texto, tanto en su versión Kindle como en su versión de tapa blanda, es muy buena. Y creo que a muchos de ustedes les va a interesar y espero que lo puedan obtener. Ahora, antes de comenzar directamente con las noticias ¿verdad?, que han estado aconteciendo en Siria, permítanme pedirles que por favor siéntese. Si quiere buscar un poco de jugo, de algún dulce, de algún bizcocho, algo que quieran comer en general, háganlo, pero siéntense y escuchen este manjar de noticias que les tengo. Y antes de comenzar con las noticias de Siria, vamos a hablar un poco sobre varios acontecimientos que han estado ocurriendo a nivel internacional, específicamente en Egipto y en Somalia. A partir de ahora quiero comenzar nuestros videos con un poquito de noticias internacionales o de la región antes de comenzar a hablar sobre el conflicto sirio, porque sin duda han estado aconteciendo muchísimas noticias muy importantes. Primero, en Somalia. Hoy aconteció en Somalia uno de los eventos terroristas, o sin duda el evento o el acto terrorista más grande en la historia de este país. Han muerto, según medios oficiales, disculpen, y medios no oficiales, han muerto aproximadamente entre 215 y 230 personas en un atentado realizado por el grupo yihadista, wahabista, llamado Al-Shahab. Este grupo básicamente está afiliado a Al-Qaeda y es uno de los muchos grupos yihadistas que hay en Siria, los cuales, ¿verdad?, está en contra del gobierno, y los cuales surgieron principalmente después de haber sido derrocado el dictador somalí, el señor Mohamed Siad Barre, en el 1991. ¿Qué pasa? Que a partir de 1991 hay una convulsión social, política, disculpen, de envergadura en el país, que hasta el día de hoy se refleja una inestabilidad brutal. Y hoy día tenemos un gobierno, o existe un gobierno en Somalia, en el cual básicamente no tiene muy buenas relaciones con los militares. De hecho, la pasada semana el ministro de Defensa de Somalia renunció. Y básicamente una de las cosas que más se temía era que un atentado tan grave como este ocurriera, principalmente, ¿verdad?, ya que es evidente el poder que, que tiene Al-Shahab en el país, ¿verdad? Este grupo terrorista controla buena porción del centro y el sur del país, y, ¿verdad?, a pesar de que los Estados Unidos ha invertido billones de dólares en Somalia, pues evidentemente es un desastre. El ejército somalí es muy débil, es un ejército que realmente es un desastre total. Es un desastre total.
en ocasiones muchas de las armas que han sido controladas por el ejército somalí han pasado a manos de estos grupos yihadistas, y esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque denota que el ejército y el gobierno somalí no pueden proteger a la sociedad civil. Ahora, Egipto, otro país al que Estados Unidos le da, militarmente hablando, buena pasta, muy buen dinero. Estados Unidos, de hecho, se gasta anualmente 1.3 billones de dólares en dinero que le provee al ejército egipto. El 20% de todo lo que gana el ejército sirio proviene de dinero que, ¿verdad?, proviene del gobierno estadounidense a través de la venta de plásticos, de agua, etcétera. Porque para los que no lo sepan, de hecho, el ejército sirio tiene un control sobre la economía del gobierno, del estado salvaje. O sea, representa más del 45% de todo el PIB que se genera en el país. Así que figúrese usted, imagínese usted cuán poderoso es el ejército egipcio, disculpe. Ahora, ¿qué pasó con el ejército egipcio en el Sinaí? Para los que no lo sepan, la región de la península del Sinaí, por los pasados 3 años y medio, diría yo, ha comenzado a tener una presencia yihadista de manera agresiva y salvaje. Con esto me refiero a que muchos grupos yihadistas han desarrollado en esta zona, y básicamente están teniendo mucho poder en cuanto a control territorial. Ahora, dicho esto, ¿qué pasó? Ayer Daesh atacó, uno de los grupos afiliados a Daesh en Egipto, atacó a varios puntos militares del ejército egipcio, y 7 soldados fueron asesinados. Ahora, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en la península del Sinaí? La península del Sinaí, lo que está ocurriendo es algo increíble. El ejército egipcio, a pesar del control que tienen sobre la economía y sobre el país en general, no puede controlar la península del Sinaí. Esto lo ha dejado claro en la porción noreste de la península del Sinaí, cuando por ejemplo vemos que grupos como Hamas, ¿verdad?, en su momento, hace año y medio, más o menos, cuando tuvo buenas relaciones con grupos afiliados a Daesh en la península del Sinaí, impulsaban la creación de túneles para que se movilizaran personas desde Siria, perdón, desde la península desde la franja de Gaza hacia la península del Sinaí y viceversa. De hecho, hubieron ocasiones en las que el ejército egipcio decidió crear tanques de agua sobre estos túneles para que colapsaran, y en muchas ocasiones colapsaron, y debido a que como habían cables eléctricos dentro de estos túneles que provenían desde Gaza hasta la península del Sinaí, colapsaban y se electrocutaban a estas personas. Eso ya quedó en el pasado, y aún así, a pesar de que las relaciones entre Daesh y Hamas se dañaron, y Hamas ahora logró, gracias a la mediación egipcia, mejorar sus relaciones con la autoridad palestina y impulsar la recreación de un gobierno de unidad nacional, pues hemos visto que Daesh se ha quedado un poco solo en la península del Sinaí, y ha tenido varias pérdidas en materia terrenal. Sin embargo, aún el ejército egipcio no puede controlarlo. ¿Y por qué? Porque Daesh, al igual que lo ha hecho en Siria, y como vamos a ver ahora en Raqqa específicamente, ha utilizado la técnica del lobo solitario para lograr dar un mensaje, y es crear el pánico. Eso es lo que está pasando en Egipcio. Ahora, vamos directo con Siria. Yo sé que muchos de ustedes están locos por escuchar Siria, y vamos a Siria. Ahora, antes de analizar todas estas regiones, quiero hablar de unas noticias muy interesantes que han estado ocurriendo en Siria. Primero, 600 miembros de Daesh en Tafas. Tafas es una ciudad al sur de Siria. Permítanme poder mejorar este mapa para que lo puedan ver. Tafas es una ciudad por aquí. No vamos a darle tanto zoom porque creo que nos perderíamos un buen ratito de lo que les quiero explicar en Deir ez-Zor. Pero es una ciudad en la cual básicamente, y esto me chocó muchísimo, a miembros de estos 600 miembros de Daesh se les fue dada comida y suplementos médicos por miembros de los de soldados de los Estados Unidos. Escuchen bien, a 600 miembros de Daesh el ejército de los Estados Unidos les estuvo ayudando. Yo como estadounidense me siento abochornado, porque existe evidencia
de que el ejército estadounidense en otras ocasiones ha tenido presencia de sus helicópteros Black Hawks en Siria, los cuales han sido movilizados en Siria, y los podemos ver principalmente al norte de Siria, en la autodenominada región de Rojava, donde existen en 3 bases aéreas de las 7 bases aéreas oficiales que Estados Unidos tiene en el norte de Siria. Eso es uno. Número 2, otro punto que me choca muchísimo. 300 miembros de Daesh, escuchen bien, 300 miembros de Daesh intentaron bloquear la carretera que conecta Damasco con Deir ez-Zor gracias a un permiso que Estados Unidos les dio. Básicamente, Daesh intentó cortar una ruta de acceso. Si esta imagen me lo permite, disculpen que esto estoy respondiendo un poco lento. Si esta imagen me lo permite. Bueno, no me lo permite. Pero básicamente les quiero dejar con eso. Básicamente el ejército estadounidense, el cual tenía una base militar aquí al noreste de Azuaida, en una franja bastante amplia que tuvo el ejército libre sirio, que hoy podemos ver que ya está reducido de manera significativa desde el noreste de Azuaida hasta el oeste de Hajin. Y vemos básicamente que y esta no es la realidad. Vemos que solamente los grupos rebeldes han sido empujados de manera fatídica hacia la frontera con Jordania. Vemos que la presencia de muchos de estos grupos que se movilizaron a Jordania, porque no sé si lo recuerdan, pero hace algunas 2 semanas aproximadamente, muchos de estos rebeldes, miembros afiliados a las fuerzas del Ejército Libre Sirio, junto a civiles, no son tontos, se movilizaron hasta Jordania para entrar a Jordania y básicamente entrar al país como refugiados. Muchos de ellos no lo hicieron así, sino que se trataron de esconder del ejército sirio y escaparon a Jordania. Jordania les rechazó a estos individuos posteriormente, ¿verdad?, de su territorio soberano, algo que estos individuos le hicieron, al parecer, oídos sordos al gobierno de Jordania. Si esto me lo permite, pero creo que esto está bastante lento, espero poder continuar, algo que al parecer no va a funcionar o está funcionando un poco lento, pero vamos a las noticias. ¿Qué estaba pasando en Deir ez-Zor? En lo que esto funciona. Primero que nada, el general del batallón Fatehin, el señor Abdullah Khoswari, el cual es miembro ¿verdad?, del ejército de Irán, ha sido asesinado en Siria. Para los que no lo sepan, este batallón, el batallón Fatehin, fue un batallón clave en la recuperación de Deir ez-Zor, pero muy, muy, muy clave, junto a las fuerzas que y este señor tenía una simbología bastante importante en el conflicto sirio, especialmente en lo que fue ese proceso de recaptura de Deir ez-Zor. Otras noticias también muy importantes, y esta me parece a mí que es una bomba para los Estados Unidos en el sentido no literal, sino una bomba en el sentido militar, pero no literal, lo digo realmente de noticia, y es que el ejército o las fuerzas aéreas rusas o a ¿verdad?, esta entidad le ha sido designado el controlar, escuchen bien, la base aérea que hoy día controla o recapturó el ejército sirio en Deir ez-Zor. Esto es muy interesante, no solo por la simbología de la localización, ¿verdad?, de esta base aérea, sino por la simbología que tiene estar cerca de bases militares, disculpen, no de bases militares, de zonas donde Estados Unidos ha estado bombardeando por los pasados 2 meses, como son todas estas ciudades que vamos a ver pronto en este mapa a través del río Éufrates. Entonces, esto denota no solo la mala coordinación, repito, la mala coordinación que tienen los rusos con los estadounidenses en materia de bombardeo en contra de Daesh en toda esta zona. También, y algo muy interesante en este mapa, ya lo podemos ver, es que al este de Azukna, la operación Adnani, que fue una operación que inició Daesh, ¿verdad?, para atacar al ejército sirio, cortar la carretera de Deir ez-Zor hacia Damasco, la cual ya les había mencionado previamente, y estoy, ¿verdad?, comenzando con noticias viejas para movernos hacia lo más reciente, ha sido un fracaso. Esta operación ha sido un fracaso, y no solamente ha sido un fracaso, sino que el ejército sirio ha recapturado de manera plena la carretera y también ha recapturado Jumaima. Y esto sin duda deja claro, desde mi punto de vista, que el ejército sirio no le interesa nada
de lo que Daesh esté pensando o está haciendo y que realmente va hacia adelante. O sea, lo vemos indudablemente en todo el terreno. Muchos de ustedes me han dicho a mí, o me han atacado y me han dicho, tú eres un prosirio, o tú eres un prosionista, o tú... Miren, las noticias que yo les pruebo aquí y hago este intervalo porque aquí en Siria está ocurriendo algo muy interesante. El gobierno sirio está ganando la guerra. El gobierno sirio está ganando la guerra y cuando no estaba ganando la guerra yo también lo decía y lo dejaba claro. ¿Y por qué hago este paréntesis? Recalco, ¿por qué? Porque yo quiero enseñarles a ustedes algo muy interesante que está pasando en Siria, si esto me lo permite. Y es que hay muchos civiles que también, ya les he contado lo que está pasando en favor del ejército sirio, y vamos a la otra cara también. Hay muchas personas que están escapando de la ciudad de Deir ez-Zor hacia zonas que están controladas por las fuerzas democráticas sirias, que son básicamente un grupo de una coalición entre árabes y kurdos que es apoyado por los Estados Unidos. Muchos de estos civiles están escapando del oeste de Deir ez-Zor hacia estas zonas acá que vemos al norte, al noreste de Deir ez-Zor que controlan las fuerzas democráticas sirias. ¿Por qué? Porque el ejército sirio también tiene otra cara. Y esta otra cara la podemos ver lo que está ocurriendo ahora en el este de Deir ez-Zor. Muchos civiles, al igual que también las fuerzas democráticas sirias lo están haciendo en Raqqa, y ya llegaremos ahí, han estado metiendo presos y han estado persiguiendo a civiles porque piensa que están relacionados a Daesh. Esta práctica ha sido también realizada en Irak por el ejército iraquí, también por milicias que también combatieron en favor de Daesh o tribus sunitas que combatieron en favor de Daesh en Irak. Y ya llegaremos también a lo que está haciendo las fuerzas democráticas sirias. Muchos de estos civiles han sido arrestados por el ejército sirio porque, ¿verdad? Y esto es entendible y es lógico, porque el ejército sirio pensó o piensa que muchos de ellos están apoyando o apoyaron a Daesh. Y muchas de estas personas han estado escapando hacia esta zona al noreste de Deir ez-Zor. Vamos también a mencionarles algo muy interesante. Vamos a llegar a esta zona. ¿Qué ha estado ocurriendo en toda esta zona aquí al oeste de Al-Busayra? El ejército sirio ya ha tomado buena porción al oeste de Kusham y se sigue expandiendo claramente hacia el oeste de Al-Busayra. También hacia el oeste de Shahil ya está comenzando a tener muy buenas operaciones ahí. Claramente ya se ha informado por parte del ejército sirio que va a incoar mañana mismo varias operaciones para retomar Shahil y ya la ciudad de Mayadin ha sido controlada o ha sido retomada o recapturada por el ejército sirio. Si esto me lo permite un poco, acercaremos, claro, buena porción del oeste de Mahidin. Aquí hay algo muy interesante. Muy, muy interesante. El ejército, ¿verdad? No el ejército, disculpen. Los miembros de la coalición internacional de los Estados Unidos, de la coalición aérea que ¿verdad? Creó el presidente Obama hace más de 2 años atrás, de manera curiosa, ha paralizado de manera sustancial los bombardeos que tenían en toda esta zona, especialmente en Al-Quraya, en Abu Hammam, aunque también han paralizado de manera curiosa sus bombardeos en Abu Kamal. Yo no sé si tomarme este mensaje como una muestra de respeto, no creo que esto sea el mensaje real, pero una muestra de entendimiento que el ejército sirio ya está llegando o ha expandido de manera sustancial su presencia a través de la frontera con Jordania e Irak en dirección hacia Abu Kamal. No sé si es por eso o porque realmente no quieren tener conflictos aéreos con el ejército sirio o ruso. Yo realmente no sé cuál es la estrategia de los Estados Unidos, si es que es una estrategia o cuál es el mensaje de esta respuesta o de esta movida. Vámonos también a algo que Daesh está haciendo en Abu Kamal. Daesh básicamente lo que está haciendo en Abu Kamal es movilizar muchas de las personas que están llegando a Deir ez-Zor. Actualmente están llegando muchas personas desde Raqqa a Deir ez-Zor y está movilizando personas desde Deir ez-Zor hasta Abu Kamal. ¿Para qué? Para básicamente utilizar a estas personas como escudos humanos. Eso es lo que está haciendo Daesh. Y no es más que eso. No es más que eso y Daesh realmente muestra su cara de manera lastimosa sobre lo que realmente le interesa. Vamos a hablar de algo que está pasando en toda esta zona. Disculpen, en toda esta zona aquí, especialmente al este de la autodenominada región de Rojava, Maidan y Aktipnin. Todo este punto, toda esta zona. Ustedes recuerdan
yo les había comentado que el ejército sirio había lanzado una trampa a los kurdos y a las fuerzas democráticas sirias en Maidán, Atibni, toda una franja de territorio que había aquí que estaba controlada por Daesh. ¿Para qué? ¿Para qué? Era básicamente para permitir o hacer que los kurdos y las fuerzas democráticas sirias controlaran toda esta porción territorial, que el ejército sirio lograra fortalecerse en Maidán, en Atibni y lograra crear como una frontera paralela para poder contener al ejército sirio, seguir expandiéndose hasta el Curaya y todas las ciudades del Éufrates y poder contener claramente a los kurdos cuando se quisieran expandir por acá. Los kurdos han actuado de manera ambigua. Digo ambigua en el sentido de que básicamente no han continuado sus operaciones para expandirse hacia el este de Aswar, pero tampoco han continuado expandiéndose hacia el norte de Iresor. Entonces, han creado como un ambiente, no de toxicidad, pero un ambiente de control, en el cual básicamente le dicen al ejército sirio, cuidado, nosotros estamos entendiendo el mensaje que ustedes nos enviaron, ahora nos quedamos aquí, nos replanteamos una nueva propuesta o un nuevo plan estratégico a nivel terrenal y no hacemos nada. Y eso es lo que básicamente estaba ocurriendo en toda esta zona. O sea, yo no he visto este mapa y en otros que he podido también utilizar, gracias a todos aquellos que me han pedido que lo haga, porque he visto otros mapas con los cuales también han sido muy útiles y he determinado cuál para mí es el que quiero utilizar en mis vídeos, y evidentemente este. Y he visto que todos concuerdan en una cosa: ni los kurdos ni el ejército sirio han querido retomar esta porción territorial aquí al noroeste de Iresor porque se van a encontrar. Y ahí comenzaría ese conflicto que en algún punto va a tener que ocurrir. Vámonos hacia la ciudad de Al-Saka, y es que básicamente un grupo afiliado al ejército libre sirio, disculpe, básicamente ha matado a 4 miembros de los YPG, o esta organización paramilitar kurda siria, en 3 ataques separados. Esto es muy interesante porque denota que también dentro de toda esta porción territorial que controlan los kurdos, hay sunitas que están muy molestos con los kurdos y la presencia de un control territorial totalmente kurdo, y esto ha incoado este tipo de iniciativa. Cuidado, aprendan a diferenciar entre grupos religiosos y grupos étnicos. No porque un grupo sea sunita implica que básicamente pertenece a otro grupo étnico, aunque sí, toda esta zona hay grupos, hay grupos étnicos árabes, evidentemente, y grupos culturales, porque ser árabe también es algo cultural, no es algo necesariamente étnico, no lo es. Pero nada, no nos confundamos. Lo que les quiero llevar el mensaje es de que grupos sunitas han atacado a los YPG. Creo que en otro video podremos hablar sobre todas estas diferencias. En Al-Kamshli, ¿qué está ocurriendo en Al-Kamshli? Algo muy interesante. Como es evidente, la idea del ejército sirio de conectar Al-Kamshli con Al-Saka, ya hoy vemos que buena porción territorial de Al-Saka ha sido perdida por el ejército sirio. No existe toda esta porción que en algún momento controló el ejército sirio. La idea del ejército sirio era conectarlo a través de toda esta ruta terrenal clara que vemos aquí entre Al-Kamshli y Al-Saka. Esto no ha podido ser. El ejército, las fuerzas democráticas sirias y los kurdos han cortado esta vía de conexión, pero el ejército sirio ha vuelto a expandirse al sur de Al-Kamshli de manera bastante clara, y vemos por primera vez en el pasado mes que evidentemente las fuerzas democráticas sirias buscarán ahora recuperar toda esta zona al sur de Al-Kamshli, y han estado enviando varios convoyes militares para retomar toda esta franja territorial. Esto es muy interesante porque vemos que también el ejército, disculpen con el ejército, las fuerzas democráticas sirias están realmente interesadas en poder retomar o recontrolar toda esta zona de manera clara. Vámonos a Raqqa. Hay muchísimas noticias buenas e importantes en Raqqa. Quiero que estén atentos a lo que está pasando en Raqqa, porque Daesh ya oficialmente controla menos del 10% de toda aquella gran urbe que controló Daesh hace aproximadamente 6 o 5 meses atrás. Aproximadamente 5 meses atrás. ¿Qué ha estado ocurriendo en Raqqa? Primero que nada, 130 personas fueron arrestadas al azar por parte de las fuerzas democráticas sirias, ya que supuestamente eran personas que estaban afiliados a Daesh. Esta noticia no es oficial, pero sin embargo denota que, al igual que como lo estaba haciendo también el ejército sirio en Deir ez-Zor, las fuerzas democráticas sirias han estado arrestando personas por estar supuestamente vinculadas a Daesh. También las fuerzas democráticas sirias informan que Daesh se ha ido de varios puntos de la urbe
con civiles para usarles de escudos humanos, como ya les he mencionado previamente, a Deir ez-Zor. Ahora, aquí viene algo muy importante y lo que quiero que estén muy, muy pendientes. Según Reuters, varios combatientes, o sea, se logró un acuerdo entre Daesh y las fuerzas democráticas sirias y los kurdos para que varios miembros o combatientes extranjeros de Daesh se fueran de la urbe o de toda esta zona territorial, ¿verdad? Que tiene aproximadamente 3 hospitales, los cuales vemos en este mapa bien marcados. Son los únicos 3 hospitales en función, perdón, 4, uno de los 3 de los 4 hospitales que están en función en Raqqa ahora mismo, porque varios de ellos han sido bombardeados por la coalición internacional, ya que en su momento, al igual que Hamas lo hizo en la Franja de Gaza, por ejemplo, en la guerra de 2014, y utilizando escuelas de la UNESCO, perdón, de las Naciones Unidas, se han refugiado ahí y Daesh permanece refugiado en varios de estos hospitales. Ahora mismo de estos 4 hospitales no sé específicamente en cuál de ellos están refugiados, pero si mal no me equivoco leí que hay 2 de ellos en los cuales Daesh está utilizando como escudos estos hospitales. Ahora, se logró un acuerdo entre Daesh, los kurdos y también las fuerzas democráticas sirias para que se movilizaran estos individuos o combatientes extranjeros a Deir ez-Zor. Ahora, los rebeldes han rechazado, o sea, estos rebeldes extranjeros han rechazado este acuerdo. Entonces, esto es muy, muy interesante porque denota que estos individuos que vinieron a Siria a combatir o a realizar actos de terrorismo, indudablemente, lo hicieron, vinieron o hicieron este viaje para morir. Y es evidente que realmente quieren morir y, pues, evidentemente, probablemente ocurrirá esto. Otro punto muy interesante de este acuerdo. Como todos sabemos, el gobierno sirio negoció ¿verdad? Junto a Hezbollah y a Daesh para que Daesh saliera de la frontera entre Siria y Líbano, específicamente saliera de la ciudad de Arsal, donde tenía mayor presencia en el Líbano, y se movilizaran hacia Abu Kamal, Irak, y después hacia Abu Kamal. Esa historia ustedes saben lo que ocurrió, ya les he explicado en un vídeo o hace 3 vídeos atrás sobre este asunto. Y básicamente este acuerdo nos denota una cosa o nos enseña una cosa clara. Tanto el gobierno de Al-Assad como los grupos opositores, yihadistas, terroristas, etcétera, están todos de acuerdo en que se puede negociar, sea legítimo para cada bando o no, se puede negociar. Y eso nos denota de que el conflicto sirio va a terminar en alguna negociación, porque esto no tiene otra cabida. O sea, no tiene otra cabida este conflicto. Este conflicto, el cual acabó con más de 300.000 vidas, es un conflicto que realmente no va a tener fin si no es que se acaba en la negociación. Ahora, ya hemos visto que el presidente Bashar al-Assad ha dejado claro que estaría dispuesto hasta darle una región autónoma a los kurdos en el norte de Siria, algo que a los kurdos les gustaría. Por lo que esta simple negociación nos da muchos mensajes, nos da muchas proyecciones de lo que podría ocurrir. Vamos a quedarnos en Raqqa. ¿Y qué estaba ocurriendo en Raqqa también? Muchas cosas, pero también 3.000 civiles han dejado la ciudad. Es un acuerdo que se logró también entre las fuerzas democráticas sirias y los kurdos junto a Daesh. Aún se estima que aproximadamente 275 miembros, perdón, se estima que aproximadamente 400 combatientes de Daesh permanecen en todo este territorio y también se estima que entre los 3.000 individuos que salieron de la ciudad, 275 de ellos eran miembros de Daesh junto a sus familias. Y para finalizar todo lo que estaba ocurriendo en Raqqa, ya las fuerzas democráticas sirias han dejado claro que el asalto final de la urbe ha comenzado y que es cuestión de tiempo para que todo este territorio caiga en manos de las fuerzas democráticas sirias. Y sin dudas yo tengo una opinión sobre esto. Cuando las fuerzas democráticas sirias y los kurdos retomen todo este vasto o esta pequeña franja territorial que es menos del 10% de aquella gran franja que vimos en un momento dado, sin dudas el ejército sirio irá por el este de Siria, en toda esta región, permítanme poder expandir esto, en toda esta región como tenían previsto. Los enfrentamientos al norte de Deir ez-Zor no los descarto, ¿verdad? Enfrentamientos en contra del ejército sirio, no los descarto porque ya se ha creado el ambiente y se ha creado el escenario. Básicamente, vamos a movilizarnos hacia toda esta franja territorial que controla el ejército libre sirio junto al ejército turco, desde Jarablus hasta el este de Shabanli. Y han estado ocurriendo varias cosas muy interesantes. Varios de los grupos opositores
que apoyaron al ejército sirio y a las fuerzas, al ejército libre sirio para controlar todo este territorio, han estado peleando entre ellas. Han estado peleando entre ellas. De hecho, hay dos grupos turcomanos que han estado peleando entre ellas, perdón, que se han unido para pelear en contra de grupos opositores, ¿verdad? También que apoyaron a el ejército turco y el ejército libre sirio. Esto denota del problema serio que tiene Turquía para controlar realmente este territorio. Y se denota también, desde mi punto de vista, que el control que tienen sobre este territorio o esta franja territorial es algo de manera provisional. O sea, Turquía no se puede expandir, Turquía no tiene control real sobre esta zona. Y realmente esto demuestra de que la invasión que ha hecho Turquía al territorio sirio es un asco. O sea, es un asco y realmente denota, desde mi punto de vista, que es una operación para atacar a los kurdos. O es una operación que aún existe para atacar a los kurdos, como dejaron claramente ya el gobierno turco, pero es una operación no solamente para atacarlos desde el punto de vista militar, pero sino para también atacar sus aspiraciones autonómicas y también atacarles directamente como lo han hecho, por lo cual se ha destacado el gobierno y el ejército turco en el sureste del país por los pasados 45 años. Eh, Vámonos al noroeste de Siria. ¿Qué está ocurriendo en el noroeste de Siria? Primero que nada, y aquí vengo de nuevo con el ejército eh, eh, turco, y es que varios aviones, ser un Boeing y varios drones turcos han estado recopilando inteligencia o haciendo inteligencia sobre la ciudad de Idlib. Para los que no lo sepas, para los que no lo sepan, disculpen, 60 vehículos militares y 15 tanques han sido estacionados entre la ciudad de K y de Irzameán. Ahora, les lanzo una pregunta junto al hecho, disculpen, de que el ejército turco ya entró a la base ¿verdad? A la base de helicópteros, a la base militar de helicópteros de Idlib en Taftanaz, ya tiene presencia aquí, ¿verdad? En esta ciudad. Les lanzo esta pregunta. ¿Ustedes creen que realmente Turquía quiere crear una franja territorial, ¿verdad? Que vaya desde Yarabulus hasta Idlib en toda esta zona territorial, no solamente para cortar a los turcos, sino anexar ese territorio o controlarlo o llevar al Assad hacia donde no está ahí, o asustar al Assad, ¿verdad? Ya que ya al-Assad está teniendo muchísimo éxito en todo el país y ya controla claramente la ciudad de Alepo y el noroeste de Alepo también y sigue expandiéndose hasta Zara. ¿Ustedes consideran que esto sea posible? Yo siento que, ¿verdad? Esto es una movida desde mi punto de vista, la cual busca no solamente apagar los avances que ha tenido el ejército sirio, pero sino también la cual demuestra que los turcos y ¿verdad? Estados Unidos no quieren que el gobierno sirio o el ejército sirio, gracias al apoyo que ha tenido de Rusia e Irán, siga expandiéndose. Es evidente, o sea, esto es evidente y se lo digo desde el punto de vista más imparcial. Al-Assad va a ganar la guerra. O sea, no hay de otra. No. Le guste a muchos occidentales, o sea, muchos periodistas, muchos políticos de Occidente, no creo que le guste, pero la realidad es esa. Entonces, demuestra que ante el golpe que le ha dado a los rebeldes y a grupos terroristas en Siria, ni Turquía, ni otro, ¿verdad? Ni Estados Unidos quiere detener ese apoyo a los rebeldes cuando realmente en el campo terrenal se ha visto otra cosa, en el campo terrenal militar se ha visto otra cosa. Ahora, la pregunta es, ¿Estados Unidos va a continuar apoyando a los rebeldes en Siria? En vez de apoyar a Afganistán, a Somalia y a Egipto para detener los otros grupos yihadistas en donde creo que realmente sí están en el momento indicado para hacerlo ahora, en vez de concentrarse en Siria. Siria está perdido. Siria ganó, el ejército de Bashar al-Assad, Irán y los rusos ganaron en Siria. Y no hay más nada que buscar. Ahora, vamos a movernos un poquito. Y es que al-Nusra, o el Frente Nusra, ha informado de que ha recapturado o ha controlado la ciudad de Mustaría, disculpen, y Shokhitar. Esto es muy interesante porque el Frente Nusra había estado teniendo varios problemas con otros grupos opositores y yihadistas con los cuales había colaborado previamente. También ha habido una explosión en la ciudad de Banías, en una refinería en la ciudad de Banías. Según se informa, no ha muerto nadie. No iba a decir morido, disculpen, no ha muerto nadie. Vamos a movernos un poquito a Tartus, y es que también hubieron varias explosiones en Tartus. En un primer momento se pensó que habían combates o explosiones sin querer. No, solamente eran drills o entrenamientos militares por parte del ejército ruso. También
cabe destacar algo muy, muy, muy interesante. Esto que vemos aquí en azul es un avión de espionaje de los Estados Unidos que estuvo a aproximadamente 29.000 pies de altura de las costas, ¿verdad? Todas estas líneas son parte de las costas sirias y básicamente estaba cercano a Tartus y a Banías. ¿Por qué había un avión de espionaje cerca, o un avión de los Estados Unidos? No era de espionaje, yo le puse espionaje porque había un avión militar cercano a esta zona que estaba recopilando inteligencia, pues evidentemente es un avión de espionaje. ¿Qué hacía un avión de los Estados Unidos cercano a Banías y Tartus? Para los que no lo sepan, o para los que lo sepan, en Tartus, primero que nada, ahí está la base naval más importante que tiene Rusia en el Mediterráneo, número uno. Y también hay varios cuarteles iraníes y de Hezbollah en toda esta zona. Bueno, no hay muchísimos, en un momento dado vieron muchísimos, pero sí hay muchísima presencia iraní en toda esta zona, aunque la presencia de Hezbollah es principalmente en toda esta zona, en toda esta franja que va desde Hizkiya hasta el norte de Damasco y también acá al oeste del país. Vamos a movernos, básicamente vemos que Daesh ha tenido, disculpen, esto está respondiendo un poco lento, hemos visto que Daesh ha tenido bastante pérdida en lo que es Al-Qaritain. Vemos que básicamente el sur de Beirut sigue igual. Vemos que el oeste de Damasco está bastante claro, que el ejército sirio sigue expandiéndose hacia el oeste de Duma. Ya recapturó toda esta zona al oeste perdón, al este de Damasco, o lo que se conoce como el este de Ghouta. Vemos básicamente que está bastante estático, aunque no hay cambio significativo. Vemos que en el sur de Siria sí hay cambio significativo, y es que el ejército de Siria ya ha llegado hacia el norte de Sahara de manera clara, ya controla las 3 vías principales que van desde Jordania hacia Siria. Vemos que el oeste de Azuaid está totalmente claro. Ya el ejército sirio controla las 4 bases militares que están alrededor de la ciudad de Azuaida. Vemos también claramente que ya esa gran franja territorial que había aquí por parte de rebeldes sirios no existen. Ya la base militar de los Estados Unidos que había aquí al este de Azuaida ha sido desinstalada oficialmente, y vemos que el ejército sirio sigue expandiéndose a través de la frontera con Jordania e Irak. Aquí lo podemos ver en dirección hacia Bucamar, para crear una bolsa, la cual ahora que lo miro bien me doy cuenta que ya esa bolsa existe por parte del ejército sirio y los kurdos en contra de Daesh, ¿verdad? Y además de que el ejército sirio busca cortar aquí a Bukamal, claramente para no permitir el ingreso de Daesh desde Irak. Y realmente quiero dejarles con esta pregunta o con esta duda, o con esta idea. No me sorprendería de ninguna manera que los kurdos y los sirios estén colaborando para empujar a Daesh en toda esta, ¿verdad?, presencia o zonas de influencia o ciudades donde Daesh tiene influencia en el desierto sirio. Espero que les haya gustado este video. Gracias por el apoyo, estoy muy agradecido con su apoyo. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse a mi canal, dejen su comentario abajo. Si les interesa el libro, entren al link, cómprelo. Es un texto que realmente lo hice con mucho, mucho cariño y mucho, mucho ímpetu. Y también déjenme abajo de dónde me están escribiendo y de dónde me están viendo. Estoy muy agradecido con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches si están viendo este video de noche. Mucho éxito y muchas cosas buenas.